Capítulo 11. La granja de cuerpos. 2010. Faltaban pocos días para que la Universidad Blackwood abriera sus puertas nuevamente. Tom aún no terminaba el proyecto de verano. Existían asuntos más importantes que tratar y aún no sabía si regresaría a Lostville con los 5 sentidos puestos. Antes de tomar el primer autobús con destino a Knox, pensó en Grace y en la última vez que la vio. ¿Estaría bien enviarle un email explicándole todo lo que había ocurrido después de tan aparatoso accidente en la Avenida Muerta? Ella se llevó un mal pensamiento de su inocente personalidad y no era justo. Sin embargo, optó en no decirle nada y dejar las cosas tal y como estaban. El destino se encargaría de revelarle la verdad algún día. Por ahora, lo más sensato que podría hacer era irse a la misteriosa y tan comentada granja de cuerpos sin decir nada a nadie. Había algo que no olvidaba, y era que ellos se encontraban en todas partes, hasta en un simple correo electrónico y en una llamada corriente. ¿Y si iban por Grace o por sus padres? No correría el riesgo. Salió muy temprano del conjunto. Era el último sábado del mes. Logró consolidar el sueño sin repercusiones tétricas. No hubo voces o llantos escalofriantes durante la noche, ni locas apariciones jugando con la imaginación. Una tarde antes del viaje logró conseguir un tiquete con rumbo a la ciudad de Knox. Empacó lo necesario, incluyendo los 2 objetos infames que debía regresar. Antes del mediodía, el autobús alcanzó las colinas que ocultaban la extensión de hectáreas de lugar boscoso que para muchos era fúnebre y desagradable, pero para otros era una zona de inteligencia y eficacia. Desde la ventana del vehículo observó uno de los cuerpos inertes, enjaulado como un animal en estado de descomposición. Vaya bienvenida, pensó. También consiguió vislumbrar un letrero que carecía de pintura, pero que claramente podía leerse las letras como introducción al lugar muerto. Antropología. Centro de Investigación Forense del Estado. Antropólogo, Dr. William Bass. Oficina 974-4408. Nunca imaginó que existiera tal lugar en los Estados Unidos, y sobre todo cerca de Lostville. La granja de cuerpos se caracteriza por la diversidad de cadáveres que guarda en diversas hectáreas. Su extensión abarca una ancha colina que mira hacia el río Tennessee, llegando a la ciudad vecina de Knox. Es un complejo especialmente diseñado para estudiantes de las universidades cercanas, que se encuentran realizando preparación en la Facultad de Salud con especialización en antropología forense. Allí lograban analizar los cuerpos que donaban distintas familias y en ocasiones eran depositados por los departamentos de policía al no encontrar identificación. El Dr. William Bass, antropólogo forense, fue quien tuvo la idea de formar un lugar para realizar estudios al cuerpo humano en proceso de descomposición bajo diferentes condiciones. Los organismos se hallaban esparcidos por toda la zona. Unos se encontraban bajo jaulas para evitar que sean presa fácil de las aves carroñeras. Otros, en su mayoría, yacían bajo los árboles y eran cubiertos por grandes y negras bolsas de plástico. Todo un escenario del crimen, o como pensaba Tom, un capítulo extenso de CSI Miami, donde David Caruso, forrado en el papel de Horatio Kane, situaba los lentes negros sobre los ojos para emprender el caso y se los quitaba a la hora de analizar el cuerpo de cualquier individuo mal afortunado, que dejaba un largo trabajo por delante para aquellos investigadores. Después, erguía el cuerpo y terminaba con una frase célebre. No podía compararse con Horatio Kane. Él era todo un estricto investigador, experto en el tema de criminalística y valiente a la hora de actuar en las persecuciones, donde terminaba enfrentándose con peligrosas bandas criminales. Pero el caso de Tom no tenía nada que ver con policías ni con criminales del bajo mundo. Existían cadáveres involucrados, por supuesto. Estaba en una persecución, de eso no había duda. Pero él no era Horatio Kane, era Tom Holland. No era un investigador, era un estudiante de Blackwood. Probablemente había una escena del crimen, como también pistas, y ahora estaba a unos cuantos pasos de ella. ¿Había responsables? Indudablemente, y eran más que unos simples y revoltosos criminales.
En pocas palabras, Albert Fish, quien fue conocido como el Hombre Gris, caníbal y asesino en serie, junto a Edward Gein, el ladrón de tumbas, responsable por la masacre de Texas, no eran absolutamente nada al lado de ellos. Ni Horatio Kane podría con esta situación. Tom escudriñó entre los objetos que guardaba en el interior del morral. Por otro lado, una mujer de cabello corto, áspero y poco agradable, caminó directo al tumulto, organizado frente a los autobuses presentes, encargados de transportar a los turistas que con suerte habían adquirido los tiquetes a tiempo. La granja de cuerpos, como lo había leído en la web, prestaba sus servicios a los estudiantes de las universidades nacionales e internacionales, aunque en ocasiones eran proporcionados a entidades de educación internacional bajo una certificación legal. Pero fue hasta 1950 que la granja pasó de ser un centro de análisis forense a una zona turística que resultaba abominable al final del recorrido. Las primeras noticias se dieron a conocer en el mes de abril, cuando una empresa de turismo financió un proyecto al Dr. William Bass, cuyo fin era extender la idea de los análisis forenses en otros sectores de Tennessee y fuera del estado. La compañía de nombre reservado solicitó al Dr. Bass un permiso indefinido para establecer en algunos sectores de la granja un recorrido turístico. Y aunque dicha idea fue descabellada para algunos, el 15 de marzo del año 1950 fue firmado el permiso requerido por la compañía turística, fundamentada en una sola cláusula: si la granja no daba los resultados esperados, se cancelaba el permiso. De lo contrario, seguiría firmemente. La mujer, con rasgos mestizos, llevaba puesto un chaleco verde oscuro con los 2 bolsillos situados en cada seno y un carnet de identificación con el escudo del país. Alicia J. Clutter, jefe de turismo. La señora Clutter comenzó a repartir folletos a cada una de las personas dispuestas a ver los cadáveres, entre ellas estudiantes de universidades. Tom los identificó rápidamente como cualquier otra persona al ver a un hombre o a una mujer portando una bata blanca. En los folletos se encabezaban diferentes fotografías de cuerpos en estado de descomposición y en las próximas páginas una breve historia de la granja y su fundador. Luego, un mapa abarcaba lo demás, una base fundamental como introducción a tan esperado recorrido. Sean todos bienvenidos al Centro de Investigación Forense del Estado, dijo Alicia. En estos momentos se les está haciendo entrega del mapa de la zona compuesta por varias hectáreas. Con él les será más fácil identificar los lugares donde solo puede acceder el personal autorizado, o por si se desvían del grupo. Tom tendió la mano para recibir el folleto y descuidó el morral durante un instante. También se les hará entrega de un radioteléfono por grupo, por si llegara a presentarse un accidente durante el recorrido. ¿Accidente?, pensó Tom. Irán acompañados por un guía para mayor seguridad, continuó la mujer. Anteriormente no lo hacíamos, pero debido a los numerosos desvíos presentados por parte de los visitantes durante la excursión, el Departamento de Seguridad ordenó tomar riesgos de prevención contra las desapariciones. Louisville, además de ser una ciudad muy pequeña, era precavido para con sus habitantes, y esto se debió a su gobierno. Después de la extraña desaparición de una joven porrista de Blackwood, las autoridades tomaron control estricto sobre el asunto y se incrementaron. La búsqueda de la joven porrista duró aproximadamente 1 mes y medio, hasta que en invierno del 2004 su cuerpo fue encontrado al oeste de Tennessee, en Memphis, a la orilla del río Wolf. Estaba semidesnuda. Los informes presentados por el Departamento de Policía de Louisville revelaron que la joven, identificada con el nombre de Allison Crawford, había sido abusada y golpeada frenéticamente. Se levantaron sospechas entre los amigos más cercanos de la víctima, y después de una serie de interrogaciones, análisis de datos y visitas inesperadas al departamento con versiones diferentes, por fin ocurrió el día 3 de mayo del 2005, la detención del presunto violador y homicida de la joven Crawford. Harvey Sherman fue condenado a 60 años de prisión en el Centro Federal de Detención de Houston, en Downtown, Texas. Después, su desaparición repentina encabezaría las primeras páginas del New York Times. Por favor, no se aparten del grupo correspondiente, continuó. Y si desean comer algo durante la excursión, les recomiendo no acercarse demasiado a los cadáveres. Recuerden que todavía hay cuerpos en estado de descomposición. Por ello, cada uno de ustedes llevará puesto un tapabocas
y así evitará alguna infección. ¿Infección? Pensó una vez más. Vaya lugar elegiste, Josh. Bueno, no hay nada más que decir. Solo les deseo un buen recorrido. Y por favor no lo olviden. Las líneas rojas que se encuentran pintadas en sus mapas marcan aquellos lugares donde no podrán acceder. Sin embargo, en la granja hay distribuidas cintas de señalamiento. Creo que hemos tomado suficientes precauciones. No hay de qué preocuparse. Entre la multitud se escucharon risas dóciles. La jefa de turismo no bromeaba. Existían secciones de alto riesgo y demasiada floresta como para buscar una aguja en un pajar. Tomó el morral y lo situó sobre la espalda, pero antes de haber realizado aquel movimiento tan peculiar, observó entre las excesivas y ligeras pertenencias el teléfono celular. Le pareció correcto llevarlo y no precisamente para sacar fotografías o videos. Lo que menos deseaba era llevarse un recuerdo de tan desagradable lugar y, además, no cometería el error de abrirles la puerta a ellos. Así que, como cualquier chico, sacó el teléfono del morral y lo guardó en el bolsillo derecho del pantalón. A mitad del recorrido, entre los numerosos cadáveres regados sobre los matorrales templados, el teléfono celular vibró. Había decidido apagarlo antes de salir del conjunto Scott Calvin. Pero si a sus padres se les ocurriría llamarlo, ¿qué excusa le sacaría a sus padres después de haberlo encendido y lo vuelto la llamada? No podía correr el riesgo. Sus padres no estaban al tanto de lo que ocurría y era mejor que permaneciera así, en secreto. Probablemente el señor y la señora Holland no sospecharían nada de lo sucedido y no tendrían ningún conocimiento de ellos. Fue entonces que lo configuró en vibrador y lo guardó en el morral para después tomar un autobús que lo dejaría frente a la granja. La voz de Marvin no dejaba de retumbar. Mantienen en todas partes. Ellos mantienen en todas partes. Sacó el teléfono del bolsillo y se apartó del grupo que acompañaba el recorrido. El guía no se percató de la ausencia, por lo que fue fácil escabullirse entre unos matorrales y ocultarse detrás de un árbol, a varios metros de distancia. Allí, observó la pantalla táctil del teléfono celular y vio que era un número desconocido. Seguramente es papá, supuso. Su padre acostumbraba a llamarle desde los teléfonos de la oficina en la que trabajaba. Así no desperdiciaría los datos móviles que mantenía almacenados y que usaba en casos de emergencia. O tal vez mamá. Volvió a conjeturar. ¿Qué le diría en caso de que fuese ella? Tenía tan solo unos minutos para ingeniarse un plan, una mentira maquillada con la seguridad más fuerte y credibilidad posibles. ¿Y si le digo que estoy en el centro comercial? Se dijo a sí mismo. No, caería en mi propia trampa. Mira a tu alrededor, Tom. No hay urbanización, no hay música, ni gente hablando. Solo fauna y flora. Por un momento, el teléfono celular dejó de vibrar. Se tranquilizó. Luego, volvió a tiritar. Debes contestar, Tom. Y dile que todo está bien, nada fuera de lo habitual. Tú estás bien, la universidad está bien y el proyecto... Recordó enseguida el proyecto de verano. Había construido unas cuantas páginas antes del accidente y después lo olvidó. Oh Dios, el proyecto, dijo llevándose la mano izquierda a la cabeza. ¿Cómo pude olvidarlo? El celular no dejaba de insistir. Tomó la decisión de atender la llamada. Para eso lo había llevado consigo. Además, corría el riesgo de que la preocupación se enjambrara en sus padres y llegara hasta el punto máximo de tomar el primer vuelo a Tennessee. Así empeoraría la situación. ¿Hola?, dijo. Por un instante le pareció escuchar la voz de su mamá emprendiendo la conversación con un ¿cómo estás, cielo? Después entraría de lleno una prolongada interrogación. Cualquier cosa le diré, pensó. Se originó un momento incómodo y pausado. Tom estaba decidido a tomar la palabra, pero se detuvo en el acto. Había algo extraño en aquella llamada. Un respiro, un jadeo aterrador. No podía ser ella. Conocía perfectamente la voz de su madre. Incluso la respiración cuando se quedaba al teléfono varios minutos sin decir nada. No era ella. El resuello emitido en ese instante pertenecía a otra persona. ¿Quién habla?, preguntó. No hubo respuesta. ¿Hola?, volvió a decir. Después de un silencio profundo, colgaron y no volvieron a llamar. No había sido nada. Posiblemente una equivocación,
o tal vez una broma de algún conocido que trataba de mofarse. No lo sabía con certeza, y decidió no prestarle atención a la llamada telefónica, la cual lo arremolinó en una borrasca de miedo e inquietud. Frente a él se extendían diversas fracciones de floresta espesa y verdosa. Más adelante se alzaban unas pequeñas colinas que escondían una parte del río Tennessee y también una gran porción de la granja. A unos pasos se hallaba una cinta amarilla, sujetada del extremo de un árbol hasta el otro, impidiendo el paso a los turistas. Era allí donde se encontraban los cuerpos de personas muertas por enfermedades desconocidas. Decidió indagar, evadiendo la advertencia. Caminó entre la maleza que reposaba bajo la suela de los zapatos y no fue lo único que encontró ese día. El calzado se topó con una mano esquelética oculta en la hierba. El resto del cuerpo se encontraba ahí, desperdigado como un rompecabezas que requiere de atención. Por un instante creyó que el muerto lo tomaría por la pantorrilla hasta hacerlo caer para después treparse sobre él y comenzar a devorarlo. Pero lo que ocurrió en realidad fue un simple y momentáneo pensamiento psicológico ocasionado por la diversidad de películas que Tom acostumbraba a ver. El cadáver no se levantaría, pero lo más probable era que le ocasionara pesadillas durante un lapso de tiempo. Hubo algo más que encontró cerca del esqueleto. A un costado se hallaba una placa café con manchas de óxido, la cual contenía una sola inscripción: Dick Morgan Tarver, 1915-1955. Más adelante, entre las hojas marchitas y algunos insectos degradados por la naturaleza, contempló con un gesto de repugnancia una manada de moscas que rodeaban un cadáver yaciente bajo una higuera. El olor era insoportable, traspasaba el cubrebocas. Podía ver cómo las cuencas del cráneo estaban fijas en él, mientras los dientes del cadáver daban la impresión de una jocosa risa. Los zumbidos de las moscas se mezclaban con los ruidos comunes de la naturaleza. Cada cierto tiempo jugaban con la imaginación. Las hojas caídas y llevadas por el viento simulaban el ruido de pasos ligeros. Los insectos paseándose entre los arbustos daban la impresión de que algo o alguien lo estaba observando al acecho, oculto entre los matojos. No olvidemos el sonido del viento rozándole los oídos y despertando en él una extraña e inimaginable sensación. Pero no fue la naturaleza quien lo confirmó, sino el llanto inesperado de una niña que provenía de unos descuidados matorrales. Lo podía escuchar tan claro como la corriente de un río cercano. El llanto se hacía cada vez más profundo y doloroso. Tom inclinó la cabeza hacia la izquierda y descubrió una pequeña cabellera castaña que caía como cascada sobre la espalda de una niña, la cual llevaba puesto un vestido de color rojo con bordes verdes. De la mano colgaba un elfo de trapo similar a los que consigues en los almacenes Pet Katana. La señora Holland adoraba aquellos juguetes, le parecían tiernos. Quiso obsequiarle uno a los 9 años, pero su esposo se opuso ante esa idea, debido a las numerosas leyendas que recaen sobre aquellas extrañas criaturas. Tonterías, objetó la señora Holland. Aún así, el elfo nunca se tuvo en cuenta para un obsequio. Se acercó un poco más. «Hola», dijo Tom, descubriéndose la boca. «¿Te has perdido, pequeña?». La niña, cuyo rostro estaba oculto, exhaló profundo y respondió mascullando las palabras. «Mami no está. Quiero ver a mamá». «¿Tu mami? Debe estar muy cerca», dijo Tom. «Si quieres puedes venir conmigo y juntos la buscaremos». «No, ella se olvidó de mí. Ella ya no me quiere. Nadie quiere a Lucy». ¿Lucy? El nombre de Lucy vino a la mente como relámpago en mitad de una tormenta. Lucy. Ya antes lo había escuchado, pero ¿dónde? Lucy. Una niña. Comenzó a susurrar. Una niña con vestido rojo. Otro recuerdo surgió ipso facto. Por un largo tiempo había olvidado a la niña con vestido rojo, una pequeña de cabello castaño llamada Lucy Badcock. Kentucky, volvió a decir. Los Badcock vivieron en Kentucky, justo en la ciudad donde Tom pasó la mayor parte de su infancia. Para ese entonces,
Lexington, la segunda metrópoli más poblada de Norteamérica, contó con la presencia de un nuevo profesor de tecnología. Hal Babcock era de la Country School de Manhattan. Comenzó las labores educativas una mañana de invierno de 1995. 2 días después recibiría la tierna noticia de que sería padre, y luego de 9 meses conocería a Lucy, su única hija. «Estoy nervioso», expresó a Timothy, su compañero de trabajo días antes de ser trasladado. «Mary comparte el mismo sentimiento. Esperamos con ansias nuestro bebé». «Felicidades, Hal», sonrió Timothy. «Serás un gran padre». «Eso espero». Tanto Timothy como el resto de los educadores que se desempeñaban en la Country School conocían la personalidad de Hal. El rol dentro y fuera del aula de clases se asimilaba más al de un padre que al de un educador cualquiera. Lleno de tradicionalismo y ambicionando recibir un salario con prestaciones sin importarle el rendimiento académico que, como base, presenta una problemática hogareña y en ocasiones es la causa relevante en el comportamiento de algunos estudiantes. Por lo tanto, aquella tarea paterna no tendría complicación alguna. Cuando Hal llegó a Lexington, los Holland remodelaban el segundo piso de la casa que recientemente habían comprado. Dicha labor llamó la atención de una pequeña que bajaba del auto esbozando una sonrisa llena de sensibilidad e inocencia. Fue ahí donde Tom conoció por primera vez a Lucy. La recordó perfectamente, como también aquella mañana de primavera en la que se estrenaban las primeras semanas del 2001. Un niño jugaba en el jardín con un conjunto de soldaditos de plástico que, por el color verde, se perdían fácilmente entre el césped. Lucy, que para ese entonces celebraría su cumpleaños número 5, se acercó a él mientras cargaba sobre el regazo un muñeco de trapo que, en lo remoto, parecía un bebé vestido con ropas medievales. «¿Quieres venir a mi fiesta?», dijo. Por un momento, Tom quiso preguntarle por el juguete que llevaba consigo, pero prefirió no hacerlo. La respuesta sería la misma: ¿me lo regaló mamá o me la regaló papá? O algún tío o primo o una vecina cercana a la familia. El niño permaneció callado durante unos segundos. Pasó uno de los soldaditos de una mano a la otra y respondió: «¿Qué fiesta?» «Mi cumpleaños», dijo ella. «Mamá y papá me dijeron que la celebraríamos solos, porque no tengo amigos, pero no quiero estar sola. ¿Quieres venir?». Aunque ambos estudiaban en diferentes escuelas, Tom sabía que Lucy permanecía sola. Nunca la vio compartir con las otras niñas del vecindario. Nunca la vio montar una bicicleta o al menos permanecer en el jardín jugueteando con las muñecas Barbies. «Tengo que decirle a mamá y a papá si me dejan ir». «¿Está bien?». Tom asistió junto a sus padres al día esperado por Lucy. La fiesta de cumpleaños destilaba todo menos tristeza. A pesar de que los Holland eran los únicos desconocidos desde ese momento, se ganaron el cariño de Hal y de Mary. Y en cuanto a Tom, había conseguido una nueva amistad, un nuevo afecto que duró poco tiempo. Los días que precedieron a la noche del 15 de septiembre del 2002, Lucy le narró a Tom sobre el comportamiento que Hal comenzó a presentar desde marzo. Ya no jugaba con ella. En el colegio donde se desempeñaba recibió muchas llamadas de atención por parte de los padres de familia, debido a la falta de responsabilidad para con los estudiantes, y también por agredir a uno de ellos. De igual forma, las discusiones que se venían presentando últimamente en el hogar de los Babcock no eran la excepción a la hora de decírselo a Tom. «Papá está molesto, me quitó mi elfo y no me lo quiere regresar», expresó la niña. «Extraño a Dagda». Dagda era el nombre del elfo que acompañaba a Lucy. Eso era lo que ella le había dicho. La esencia del personaje la hacía sonreír cuando ella estaba triste. Los cascabeles que colgaban de sus prendas medievales causaban en la niña un estímulo mágico y la transportaban a un mundo totalmente diferente. Una ciudad encantada compuesta por carreteras volátiles y ríos de oro que desembocaban en un enorme agujero verde turquesa, el cual protegía una bola dorada semejante al sol del verano, que destellaba entre la profundidad una cantidad de rayos finos y esplendorosos. Más abajo, cruzando un tronco retorcido, se descubría la aldea de los elfos, lugar en el que permanecía constantemente al lado del pequeño Dagda.
Las criaturitas vestían de una manera bastante agraciada y al son de tamboriles danzaban alegremente, mientras rodeaban una fogata cuya llamarada violácea propagaba una bocanada de humo cálido, plateado y con olor a menta. Ese mundo solo existió en la mente de Lucy Badcock y era visitado por ella cada vez que recostaba la cabeza sobre la almohada. Tal vez es algo que solo los adultos entienden, opinó Tom. A veces, papá se enoja conmigo y me castiga quitándome mis juguetes. Me dice que debo aprender la lección o seré un rebelde cuando sea grande. Tom le había dicho eso para reconfortarla, pero fue después del 14 de septiembre que comprendió lo que Lucy trataba de decirle aquella vez. Las semanas transcurrieron y Lucy ya no salía de casa. Tom había ido a preguntar por ella la tarde del 15 de septiembre. Fue atendido por el señor Badcock, y con el ceño fruncido, echó a Tom de su presencia como a un perro callejero, sin permitirle pronunciar una sola palabra. ¡Lárgate de aquí!, le reprochó. Lucy está castigada y no saldrá a jugar por un largo tiempo. Esa noche, Tom despertó poco antes de las 12. Había escuchado el grito de una niña procedente de alguna casa vecina. Minutos más tarde, percibiría el sonido de diversas sirenas de policía que, junto a los destellos rojos y azules, entraban por las rendijas de la persiana. No se levantó. Quería ver qué era lo que ocurría, pero no lo hizo. Sintió miedo. «Mamá», susurró. Inmediatamente, la puerta del cuarto se abrió de un ligero golpe. La señora Holland entró precipitada. ¿Acaso fue muy duro mi llamado?, pensó el chico ante aquella aparición tan repentina. «Hijo», expresó ella cesando. «Mamá, ¿qué es ese ruido?», preguntó, al tiempo que los ojos recorrían la habitación. «Hijo, es en la casa de los Badcock. No sé qué ocurrió. Vine a cerciorarme de que todo estuviera bien. ¿Ese ruido de afuera te despertó? Debes estar asustado. ¿Dónde está papá? Tu padre está afuera con los otros vecinos. ¿Todo está bien?». «Sí, todo está bien, todo está bien». Pero en realidad no estaba bien. 2 días después, Tom conocería la noticia que permaneció en el vecindario por más de 7 años seguidos: la muerte de Lucy Mary Badcock a manos de Hal. Es un misterio hasta el día de hoy. De aquel 15 de septiembre del 2002, solo quedarían recuerdos inolvidables para algunos, pero para Tom quedaría una triste mentira que fue descartada cuando cumplió los 10 años. La muerte de Lucy Badcock pasó de ser un trágico accidente doméstico a un terrible homicidio sin precedentes. El cráneo de la niña había sido destrozado con un martillo, y en cuanto a la mujer, había sido perforada varias veces con un cuchillo de cocina. 2 semanas después del asesinato, Hal Badcock sería condenado a permanecer encerrado en una celda por más de 30 años. Pero no fue hasta el otoño del 2008 donde el traslado a un centro psiquiátrico en Carolina del Norte sería tomado en consideración por un juez de Kentucky. Allí permanecería el resto de los días, aislado de la civilización que con gran empuje tecnológico avanzaban hacia un futuro escrito. En aquel lugar continuaría delirando y culpando a las voces que se hallaban por todas partes. No digas eso. «No me quiere. Me dejó aquí y no ha regresado. Quiero a mi mami». El sollozo de la pequeña se hacía cada vez más fuerte y estremecedor. «No llores, por favor, te prometo que la encontraremos». La niña no respondió y siguió llorando. Tom no estaba seguro si se trataba de la pequeña con el vestido rojo, asesinada tiempo atrás por un hombre fuera de sus cabales. «¿Lucy?», tartamudeó. La niña dejó de llorar. «Lucy», volvió a decir. «Soy yo, Tom, tu vecino». La niña comenzó a girar la cabeza muy despacio, al tiempo que decía: «Mami se fue. Ellos se la llevaron, Tom». De pronto, la cabeza de la niña giró, emitiendo un crujido fuerte y perturbador. Ahora, su mentón se hallaba por encima de la columna dorsal. El cráneo de la pequeña se encontraba con un enorme agujero en su hemisferio izquierdo del que resumaba un líquido espeso y verdoso. De su mano derecha
colgaba Dacta. La ropa medieval del elfo estaba llena de rotos y los cascabeles enganchados al pequeño pantalón se bañaban en orín. Mami se fue. Ellos se la llevaron. Volvió a decir, pero esta vez la voz sonaba más grave. Tom se echó para atrás horrorizado. Sintió como un escalofrío bajó ligeramente a los genitales. Por dentro estaba gritando, mientras que por fuera no llegó a pronunciar una sola palabra. La mirada blanca y penetrante que desglosaba el rostro de la niña se asentó en él. Después le dibujó una sonrisa siniestra y nada amigable. Holland retrocedió un poco más sin advertir la reacción del espectro. Este le arrojó el juguete que empuñaba. El muñeco se aferró del torso y soltó una carcajada, mientras la voz gangosa expresaba lo siguiente. Ven con nosotros. ¡Aléjate!, exclamó. Continuó retrocediendo. No vio el pequeño abismo a sus espaldas. Cayó y bajó rodando por una ladera. Amortiguó el golpe sobre un charco de lodo. El cuerpo quedó cubierto al igual que el rostro. Tardó unos minutos para descubrirse los ojos y notar que la pequeña había desaparecido. Pero aún lograba escuchar el llanto infantil alejándose entre la maleza del inmenso bosque y asociándose con la voz del elfo que no paraba de decir: ven con nosotros, ven con nosotros, ven con nosotros. Tom se abofeteó 3 veces. ¡Idiota!, rezongó. Eres un idiota, Tom. Ignóralo, sé fuerte. Solo ignora sus voces. Jadeaba intensamente. Podía sentir la mancha de lodo espeso entre los dientes, como los malvaviscos después de haberlos masticado. Asqueroso, expresó, frunciendo el ceño. El hoyo fangoso le cubría los tobillos. Además, la espesura del hueco y el olor fétido que inhalaba lo obligó a salir tan rápido como pudo. Los zapatos se hundían en el fango cada vez que daba un paso. Arena movediza, pensó. Por la mente cruzó la idea de morir ahogado en el lodazal. Sería un cuerpo más para la granja, pero oculto del resto. Después de un tedioso trote en medio de lo espeso, llegó a la orilla, pero había olvidado algo. No se percató hasta después de unos segundos. Sobre la espalda no se acentuaba el peso ligero que lo acompañó desde que salió de Lostville. El morral no estaba. Comenzó a buscar a su alrededor. Lo más seguro era haberlo perdido dentro del lodo, pero aquella idea cambió súbitamente en cuanto dirigió la mirada hacia la ladera. La descubrió suspendida y oscilando como una campana en la rama de un árbol mediano que sobresalía de la pendiente. ¡Rayos!, protestó. Segundos después, encontró un pelo largo y grueso. Lo aferró con ambas manos. Luego, acercó un extremo a la correa del morral, pasándola por debajo de esta y logrando liberarla de la rama. Había sido una victoria. Tom sintió satisfacción como la que concebía cada vez que ganaba un desafío en la universidad o en cualquier etapa de su vida personal. Eso era antes del accidente, mucho antes de conocer a ellos. Pero Tom no se percató de que el morral tenía una pequeña abertura en un extremo de la cremallera, y en cuanto la tomó, la rendija se ensanchó dejando desenmascarados los objetos que en ella llevaba. ¡No!, exclamó. Los pocos objetos cayeron en el pozo, incluyendo la caja musical y el pequeño cascabel. Ambas piezas permanecieron ahí por un breve momento, inmóviles, flotando en lo cenagoso. Existía una esperanza para poder salvarlos. Solo era cuestión de regresar al pantano y sacarlos de ahí. Así lo hizo, pero nunca sospechó que el peso de la cajita musical y del cascabel fuera lo suficiente como para hundirse. ¡No!, exclamó por segunda vez. Los objetos inertes desaparecían. El fango los estaba devorando. ¡Rayos!, refunfuñó una vez más. Comenzó a excavar en el lodo tratando de encontrarlos, pero solo hubo una cosa que lo guió entre la gran acumulación de barro y fue el sonido de la caja musical. Hurgó con más rapidez, seguía la melodiosa composición. Luego de una desesperada búsqueda consiguió dar con ella, pero no con el cascabel. La caja continuaba emitiendo aquel sonido clásico. Cuando Tom la sujetó con la mano derecha, la melodía se detuvo. En ese instante,
Vio como 5 dedos pegajosos salían del lodazal, aferrándose fuertemente al brazo. Después, aquella mano cubierta de barro comenzó a tirar de él, tratándole de hundir. Tom forcejeó. ¡Suéltame!, exclamó. ¡Suéltame! La caja musical volvió a transmitir. Además, la mano no fue lo único que despertó en él un terror inigualable. Al momento de poner resistencia, Tom empezó a sobresaltar de consternación cuando los ojos, ceñidos por el pánico, comenzaron a observar la emersión inesperada de algunas extremidades esqueléticas, entre ellas un cráneo humano que sonreía sin sentimientos, cuyas cuencas anchas y oscuras discernían los miedos más profundos de la mente humana. También escuchó voces, incontables voces espectrales que surcaban por el aire formando un coro filarmónico. ¡Suéltame!, exclamó por segunda vez. Ven con nosotros, le decían. Te estamos esperando. Ven, ven, ven. Tom soltó una negación y después de un jalón tan fuerte que por poco le disloca el brazo derecho, se marchó enseguida, abandonándolo todo. El morral quedó a la orilla del pozo. El folleto obsequiado antes del recorrido fue arrojado unos metros más adelante. El cubrebocas estuvo flotando en el lodo mientras la caja musical se hundía en el limo junto a 5 dedos pegajosos. Después de eso encontró al grupo de turistas con el que había empezado la excursión. Ninguno se atrevió a preguntarle por la suciedad que se distinguía sobre la ropa. Simplemente lo ignoraron. Terminó el recorrido a la caída de la tarde, bajo un cielo teñido por arreboles místicos que inspirarían a cualquier artista. De regreso a Louisville, conjeturó para sí lo que había ocurrido. El verano estaba entrando en la etapa final, al igual que las vacaciones. En casa lo esperaba un proyecto por concluir y en Kentucky unos padres deseosos de verle. Con eso podría distraerse y desvanecer de la mente aquellos recuerdos espectrales. Sin embargo, no olvidó a Christian Johnson y mucho menos sus palabras. Nuestro pasado no puede ser alterado, pero tu futuro aún puede salvarse. Tal vez haya sido lo mejor, pensó. Puede que así todo termine. Extracto tomado del periódico El Aguijón, 25 de mayo del 2014. Primera plana. Comenzó la cuenta regresiva. Luego de haber pasado por un periodo de actualizaciones desde su primer funcionamiento en septiembre del 2008, la Organización Europea para la Investigación Nuclear ha declarado una fecha esencial para activar de una vez por todas al LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. Se esperan grandes colisiones que superen a las que fueron presentadas en el 2010. Han tomado todas las medidas necesarias para que nadie del equipo científico resulte gravemente herido a la hora de la prueba. No queremos que la historia vuelva a repetirse. 1955 fue un año trágico para la ciencia. Perdimos no solo a un hombre, sino también a un grupo de grandes y valerosos genios que trabajaron día y noche para el bien de la raza humana, expresó Agnieszka Zalewska, presidenta del Consejo Superior del CERN. Es indispensable recalcar que dicho proyecto elaborado por el CERN da toda su gratitud y mérito al Dr. Paul Goldberg, junto a su equipo de trabajo, que con su gran hazaña reveló al indiscutible Booster, el cual ha inspirado a otras grandes compañías científicas para la elaboración de extraordinarios artefactos que regulan a la humanidad hacia un futuro no determinado. Entre ellos el ERA, el Hamburgo, el Fermilab de Chicago y la fuente de neutrones de espaliación de China. Se espera que esta vez no haya pérdidas y que el trabajo científico no sea de sección para el mundo. Extracto tomado del periódico Monroe News, 2 de junio del 2014. Primera plana. Colisión exitosa. Finalmente, tras un largo periodo de prueba, el gran colisionador ha alcanzado su mayor fuerza dentro del campo electromagnético. No se presentaron bajas al respecto y, aún así, se especuló un apagón como el que fue desplegado a finales del 2008, cuando la máquina entró en un sistema de refrigeración hasta su reconexión en 2010, donde se obtuvieron las primeras colisiones logradas en una escala menor. Esta vez, el Gran Booster, como fue denominado durante su prueba en honor al Dr. Paul Goldberg, alcanzó una celeridad inesperada.
Se deduce que la colisión entre las partículas generó una onda de gran calibre, la cual recorrió el mundo entero en aproximadamente 10 segundos. Se esperan grandes innovaciones futuras con dicho proyecto, que ha dejado a la prensa y a sus productores estupefactos. Extracto tomado del periódico Anderson Cole, 17 de junio del 2014. Primera plana. Apareció Anthony Murphy. Hace 2 días fue encontrado sin vida el cuerpo del joven Anthony Murphy de Clinton, ciudad ubicada en el condado Anderson. Se hallaba colgado de uno de los árboles del bosque que circunda al embalse Norris Lake. Las declaraciones más recientes presentadas por las autoridades encargadas del caso declaran que ha sido un suicidio voluntario. Cabe resaltar que el joven Murphy llevaba desaparecido más de 2 semanas, por lo que emprendieron una búsqueda intensa. Los testigos, que hasta el momento han decidido colaborar con la prensa, declararon lo siguiente: Anthony se encontraba muy bien. Eso manifestó la última vez que lo vi aquí en la escuela, y no logro comprender por qué llegó hasta tal punto de abandonar a sus padres y hermanos que tanto amor le expresaron. Por otro lado, Willie Thompson, amigo íntimo del fallecido, objetó lo siguiente: él no estaba bien. Cualquiera podría decir que estoy mintiendo, pero mi amigo no se encontraba bien. Algo estaba pasando en su vida, algo que ni yo puedo explicar. Tal vez el señor y la señora Murphy tengan más palabras para poder despejar esta incertidumbre que me ha dejado en shock. Solo puedo decir que Anthony estaba pasando por un mal momento. Su mirada, su manera de hablar, esas características lo decían todo. No entiendo por qué ignoraron eso. Debieron haberlo llevado con un psicólogo. Le preguntamos al joven Thompson cuáles fueron las últimas palabras que cruzó con Murphy, a lo que él respondió: simplemente un saludo de amigos, nada más. Aunque ahora que lo pregunta, recuerdo que él me había hablado de unas voces o algo así. Extracto tomado del periódico Hora del Este, 3 de julio del 2014. Primera plana. ¿La plaga del 55 ha vuelto? Como Margaret Bowens, Roger Capote, Alice Gray, Eric Negan, Eleanor Anderson, Ruby Rose, fueron identificados los cuerpos de los estudiantes de la Universidad de Algernon Blackwood. Los jóvenes se encontraban desaparecidos hasta hace unos días, cuando fueron descubiertos por 2 miembros del cuerpo de policía de Louisville, que indagaban a las afueras de la ciudad. Según el informe presentado durante la rueda de prensa, los 6 universitarios yacían calcinados en el interior del extinto sanatorio Wilbur. Aún se desconocen los hechos de esta barbarie, pero las diversas especulaciones reveladas en la ciudad se inclinan a un suicidio colectivo. Hablamos con los familiares de cada una de las víctimas y sorprendentemente, las respuestas concordaron entre sí, desde cambios interiores hasta expresiones corporales. ¿Qué sucede en nuestra amada ciudad? ¿Acaso se está manifestando la famosa plaga del 55? Extracto tomado del periódico Hora del Este, 20 de julio 2014. Primera plana. El año de los suicidas. El alcalde de Louisville, Albert Hopper, manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas que recientemente han encontrado muertas en diferentes sectores de la ciudad. Además de eso, brindó su apoyo incondicional a los condados vecinos que también han presentado una tasa elevada de suicidios sin explicación alguna. Este extraño acontecimiento ha generado un enjambre, si bien pudiera llamársele de esa forma, de intranquilidades y pavuras. La gente se pregunta, y aún la prensa, ¿qué es lo que está ocurriendo en Tennessee? Los habitantes de los condados que han registrado suicidios de todo tipo temen que el hecho insólito presentado en Hawái hace más de 40 años haya vuelto. Recordemos que en 1955 la isla de Hawái presentó una anomalía que la ciencia no ha podido esclarecer. Cabe resaltar que, para aquella época, la peste de suicidios no afectó al estado de Tennessee, solo a la ciudad de Honolulu y diversas zonas de la isla. ¿En realidad, ha vuelto la peste del 55? Extracto tomado del periódico El Mañana de Ron, 3 de agosto del 2014. Primera plana. Suposiciones. Los suicidios siguen presentándose. Esta vez fue el turno de un menor de edad. La víctima fue identificada como Corinne Miron, un niño de 12 años, originario de Alpine, Overton.
Los amigos más cercanos a la familia aún no comprenden cuál fue la causa que incentivó para que el pequeño se cortara el cuello con un cuchillo de cocina. Este hecho se ha agregado a la lista de suicidios catalogados durante el 2014. Y aunque sigue sin esclarecerse el misterio de todas esas muertes desplegadas en Tennessee, muchos fanáticos del tema, por así decirlo, han apuntado a sucesos que con anterioridad fueron revelados por ilustres y humildes clarividentes de lo místico y sobrenatural. El profesor Edgar Volkov, originario de Rusia, nos compartió parte de su trabajo investigativo, antihumano, como lo denominó frente a nosotros, donde recopilaba cierta cantidad de eventos presagiados por vaticinadores que, en la antigüedad, fueron rechazados y en muchas ocasiones asesinados, pero sus letras quedaron registradas en viejos pergaminos y losas agrietadas, con inscripciones estrafalarias. Lo sobrenatural es importante. La verdad que muchos teólogos, filósofos y eruditos desean encontrar para dar respuesta a sus preguntas es encontrada en lo místico, lo cual sobrepasa cualquier pensamiento intelectual. Desafortunadamente, la sabiduría terrenal, que se acopla con la altivez que por naturaleza yace en el ser humano, le impide ver más allá de lo que conocemos, y si logra traspasar con su mirada lo inexplicable, es capaz de conseguir fundamentos sin sentido tan solo por tener la razón, declaró Volkov. Sin embargo, todavía hay mucho por esclarecerse. No sabemos cuándo terminará esta ola de suicidios.